Aquiles para largo. Se revela que a pesar de injusta prisión, él seguirá siendo alcalde hasta que termine su periodo. Muchos no es un secreto que el gobierno nacional orquestó todo el caso Goliat para tratar de sacarse del camino a su principal opositor político, el señor alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y muchos que pensaron que ya estar preso lleva a perder todos sus derechos políticos y que al poco tiempo le iban a reemplazar dentro del municipio de Guayaquil. Llegan los mismos voceros que acompañan a la derecha a confirmar que eso es imposible, pues no se aplicaría el abandono del cargo. Las leyes del COSTAT reafirman que el alcalde va a seguir siendo alcalde, por lo menos hasta rato, pues esto se necesita que por lo menos tenga tercera instancia de sentencia para que le puedan destituir. Sin embargo, sabemos las pataletas que van a tener desde Carondelet, cualquier cosa donde querer inventar. Por eso aquí te contamos todo lo que está pasando. Deja tu like, comparte el video, suscríbete a YouTube, somos Radio Face y pasemos a ver la nota. ¿En qué están convirtiendo este país? ¿A dónde nos está llevando este pequeño ser con el alma envenenada que no gobierna para servir al pueblo, sino para sus más perversos intereses personales y sus venganzas? Cada día vemos titulares sensacionalistas de medios alineados con el poder que convierten la humillación pública en espectáculo. Muestran a personas en ropa interior, las exponen y las degradan como si eso fuera justicia. Mientras tanto, los verdaderos y grandes casos de corrupción, de eso no dicen nada, siguen impunes y los grandes capos del crimen operan con total libertad en las calles del país. El gobierno decide usar el show mediático como distractor en lugar de enfrentar con seriedad los problemas reales del Ecuador. Se silencia el debate sobre el narcotráfico, se perdonan deudas millonarias al SRI a sí mismos y la vida de la gente les deja de importar. Lo urgente ya no es la seguridad ni el bienestar del pueblo, sino la revancha política. Cuando se montan causas contra una voz opositora, pero se guarda silencio frente a los escándalos en el sector energético, los robos en los hospitales y los cuestionamientos sobre contratos públicos, estamos frente a justicia selectiva. Incluso se ha llegado a amenazar diciendo que duerman con pijamas bonitas, como si la intimidación fuera parte del sistema. Están tan embrutecidos del poder que su soberbia no les deja ver. Expreso mi solidaridad con el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, perseguido desde el primer día por tener una voz opositora y un amplio respaldo ciudadano. Mientras tanto, a otros por falta mucho mayores o por ser operadores del troll center del poder, se les permite seguir actuando sin consecuencias. Un gobierno no puede ser movido por el odio ni por la venganza. Los problemas del país son demasiado grandes para ser dirigidos por una pequeña alma que vive en función de dividir. Ecuador es un país humilde, trabajador y digno que quiere salir adelante, no ser arrastrado por líderes que gobiernan desde el rencor. Están embrutecidos por el poder y no se dan cuenta de que ese poder se acaba. Y cuando se acabe, la justicia que hoy usan como arma puede volverse contra ellos. Porque el poder es para servir, no para perseguir. Si antes lo hicieron otros, estuvo mal. Si se hace hoy, también está mal, nunca será correcto. Esto no es justicia, es persecución política convertida en espectáculo. Ya basta. Hay que ponerle límites al poder como lo hicimos cuando dijimos no en la consulta popular. La historia juzgará, y duramente, a quienes usan la justicia como arma política. La persecución no es justicia. ¿Hasta cuándo, ecuatorianos, vamos a permitir esta farsa? ¿Hasta cuándo, ecuatorianos? Vamos por partes. Primero, hay una persecución política permanente. Lo de Aquiles obedece precisamente a ello, porque se encuentran con un Aquiles que resiste, que enfrenta, que denuncia al gobierno nacional en relación a que no hace absolutamente nada por el desarrollo de nuestra patria. Y el pueblo ecuatoriano conoce cómo Aquiles Álvarez ha sido hostigado durante el último año, por lo menos, por poner un tiempo, ¿no? Y lo que sucede ayer realmente preocupa, y preocupa a quienes levantamos la voz en contra de un gobierno desastre. Preocupa a quienes permanentemente estamos fiscalizando y denunciamos. Toda mi solidaridad a Aquiles, aparte de compañero, es amigo. Sé que lo están trasladando acá a la ciudad de Quito, a él y a sus hermanos igual, pero se sabe claramente que la persecución es contra él. Un abrazo fuerte para Aquiles, estaremos pendientes de lo que ocurra y estaremos con él en estos momentos difíciles. ¿Por qué? Porque hoy es Aquiles. Ayer estuve yo dentro del pleno y viendo la otra pregunta, en el pleno nacional se trataron 2 puntos, 2 sesiones, precisamente para tratar el levantamiento de mi inmunidad en 5 puntos. O sea, dedicaron toda una tarde, perdieron toda una tarde de trabajo y de poder tratar puntos importantes en pos del desarrollo del Ecuador. Entonces todos los ecuatorianos
Porque ¿qué entendemos por oposición? O sea, hoy estamos viendo un gobierno con tintes dictatoriales. Lo que vimos esta semana es el atrevimiento ya de atacar a un alcalde electo, quien sea el alcalde, ¿no? Ya es una figura realmente democrática que en democracia no se puede permitir estos atropellos. Pues nos ponen alertas a todos los demócratas, a todos los que creemos en la institucionalidad del país. Así que sin duda yo lo que creo es que debemos encontrar cuáles son las salidas urgentes a esta crisis. Y los llamados oposición, que yo digo en este momento deberíamos ser todos los ecuatorianos que amamos al país. Nosotros debemos convertirnos en esa oposición, ¿sí?, a estos personajes que yo digo no tienen ningún requisito en este momento moral, ético, peor aún de conocimiento para estar en el lugar que, pues digo, por circunstancias de la vida, sí, algunos ecuatorianos pues les dieron su confianza y su voto y ahora están ahí gobernando. Así que yo sí insisto en que las salidas a la crisis deben ser en un gran diálogo nacional y esperemos que las fuerzas políticas estén a la altura para ello. La Fiscalía solo opta por recibir y dar como válida la denuncia anónima y opera en contra de quienes considera que tiene que hacerlo. También hay un grado de discrecionalidad que es oprobioso para el país. Porque los grandes escándalos de corrupción que enfrenta el actual gobierno no son de ninguna manera aceptados, tramitados, investigados por la Fiscalía. El caso Progen, los distintos casos de adquisiciones del Estado. Muchas de las denuncias que políticamente se hacen y se entregan elementos y pruebas como elementos de convicción a la Fiscalía que no son atendidos, porque provienen de la oposición al gobierno. ¿Tiene el gobierno controlada la Fiscalía? El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, no perderá su cargo ni siquiera si su detención se prolonga por meses. María Cecilia Largacha nos explica las razones. En la memoria de los ecuatorianos hay un hecho que podría servir como precedente. El día de ayer a las 12 de la noche, de acuerdo a lo que manifiesta la Constitución, cesó en sus funciones el señor vicepresidente de la República, Jorge Glass. Eso era porque Glass había cumplido 90 días sin ejercer su cargo. Él se encontraba detenido por el caso Odebrecht, así que, según la Constitución, se cumplía con la figura de abandono del cargo. En mi opinión... Pero ese caso, dice André Benavides, no se puede comparar con el de ahora, con el del alcalde de Guayaquil. Las reglas no son las mismas, como por ejemplo para el caso de presidente o vicepresidente de la República, en las cuales existe por mandato constitucional un plazo máximo de 3 meses. Creo que ese es uno de los vacíos que actualmente tenemos en el COTAD. El COTAD es el Código Orgánico de Organización Territorial y regula la estructura política y administrativa del Estado. Los gobiernos autónomos descentralizados se rigen por el COTAD. Y no, en él no dice que hay un plazo específico para que se configure un abandono del cargo. Creo que más allá del proceso como tal que se está llevando en este momento, más bien el caso de Aquiles Álvarez nos muestra también los vacíos que tiene sobre la materia el COTAD. Lo que sí dice el COTAD es que el vicealcalde subrogará al alcalde en caso de ausencia temporal mayor a 3 días y durante el tiempo que dure la misma, y que en caso de ausencia definitiva asumirá hasta terminar el periodo. No explica qué sería eso de ausencia definitiva, aunque algunos causales son obvios: fallecimiento, terminación del periodo, destitución. Y hay algo más. Obviamente que otra causal es la pérdida de derechos políticos. Y cuando uno recibe una sentencia penal, pierde sus derechos políticos, lo cual le impide ejercer el cargo.
Es decir, que mientras el alcalde tenga prisión preventiva, mientras no tenga sentencia, podrá seguir siendo alcalde, aunque lo subrogará la vicealcaldesa, más allá del tiempo que dure su proceso judicial. Esto ya se podría catalogar como perversión lo que intentan hacer con el alcalde de Guayaquil, al querer quitarle sus funciones, al haberlo llevado a la cárcel detenido, cuando lo encontraron en su casa, no como lo llaman mucho, flagrancia. Pues todas las pruebas que se trajeron y se circularon por redes, desde páginas de fiscalía, que plata que había encontrado el alcalde, eso se desmintió muy fácilmente. Sin embargo, el principal propósito, más allá de tenerlo preso, del presidente de la República, de su operador político Godoy, que renunció hace poco, que ya te dejamos aquí otro video, no es más ni nada menos que sacarlo del municipio de Guayaquil. Por eso están barajando incluso otros nombres y opciones. Sabemos que eso sería ilegal. Sin embargo, cualquier cosa se puede inventar con esta gente, nunca hay que confiarse, pero hasta ahora podemos afirmar que de aquí les paga rato, porque las infamias, las injurias y sobre todo la mala fe no va a prosperar por más billetes que estos metan. Deja tu like, comparte video, suscríbete a YouTube, síguenos en las redes. Tu amigo Jorge Bonilla se despide, hasta la próxima, chao chao.